Vamos a ver hoy lo que son los premolares inferiores. Recordando que en la anterior clase vimos los premolares superiores. Acá vemos que el primer premolar inferior aparece en cavidad bucal o erupciones de los 9 a los 10 años. Ustedes saben que les damos 3 años después para que termine su apicoformación o la formación de su raíz, ¿verdad? Diámetros, longitudes. Veamos acá una diferencia con los premolares superiores, que los diámetros transversales, el que predomina sigue siendo el vestíbulo lingual, pero ya no existe esa marcada diferencia como en los superiores. ¿Con qué piezas entran en oclusión o en relación? Acá vemos en esta imagen, podemos observar que está marcada con la pieza número 4,4, que entra en relación ¿con quién? Con la mitad distal del canino y la mitad mesial del primer premolar superior, ¿no? Con esas piezas entra en relación. Recordando siempre que los premolares permanentes reemplazan o sustituyen a los molares temporarios, ¿verdad? Acá podemos ver en esta gráfica el predominio, aunque leve, del diámetro vestíbulo lingual en relación al mesio distal. Empecemos con la porción coronaria, la cara oclusal. La cara oclusal va a presentar la forma ovoidal, ovoidea, ¿sí? El lado vestibular amplio, convexo, el lado lingual de la misma manera, la curvatura más pequeña, los lados proximales convergentes, podemos decir hasta muy convergentes, por eso también se da la forma ovoidea, ¿sí? En su superficie vamos a poder observar dos cúspides que tienen un tamaño muy desigual. La cúspide vestibular muy grande, muy amplia, y la cúspide lingual muy pequeña. Va a presentar aparte dos fosas, ¿sí? Que tienen ciertas diferencias. Esta es la fosa distal y acá se encuentra la fosa mesial. La fosa distal podemos observar que es muy amplia en relación a la mesial. ¿Qué más? Aparte de que se va a encontrar en un plano más inferior en relación a esta fosa mesial. Y por último, se encuentra desplazada más hacia el lingual, ¿no? Y eso podemos observar, esta se encuentra más cerca de la cara lingual que la fosa mesial, ¿no? Entonces, esas tres diferencias podemos encontrar entre las fosas. De cada fosa van a emerger dos surcos. Uno que nos van a delimitar qué cosa, los rebordes marginales, ¿verdad? Y la otra, los otros surcos van a ir a su encuentro, es decir, van a ir a encontrarse, van a ir hacia el centro y hacia el lingual, ¿verdad? Van a ir a encontrarse, pero no se van a encontrar porque van a estar interpuestas por un puente de esmalte, por una cresta diamantina va a estar, ¿sí? Y en ocasiones puede estar atravesado esta cresta, este puente, por un microsurco, ¿sí? Entonces, esas características va a presentar en su superficie el primer premolar inferior. Cuando vemos su cara vestibular, pues se asemeja desde lo que sea el canino, podemos observar esa diferencia, ¿verdad? El lado cervical tiene esa similitud, ¿verdad? Los lados proximales, vean, mesial y distal, son convexos y convergentes. Y si trazamos unos planos en relación al eje mayor, vamos a poder observar que mesial acá es de 15 grados y distal 20 grados, ¿sí? Déjenme borrar, por favor. Lados oclusales. Acá vamos a poder observar dos vertientes, ¿verdad? Son bastante parecidas o similares al canino, pero el vértice no está tan desplazado hacia el lado mesial, ¿sí? Se encuentra más desplazado al centro, podemos decir, pero sí, la vertiente mesial es la más corta.
¿no? Entonces, no existe, por ejemplo, si recordamos en el canino, la vertiente mesial era la más corta y esta era muy larga, ¿no? El vértice está desplazado, no es que no hace lado mesial, pero no existe esa gran diferencia, ¿sí? Dentro de su superficie vamos a encontrar que es parecida al canino, ¿sí? Pero existe una gran inclinación hacia oclusal y lingual, ¿sí? Acá no vamos a poder observarla, ¿verdad? No vamos a poder observar, pero a una visión proximal sí vamos a poder observar esa diferencia y más adelante vamos a ver esa inclinación hacia oclusal y lingual. Cara lingual. De la misma forma presenta esa forma pentagonal, pero a diferencia de la vestibular, esta es de menor tamaño, ¿verdad? Más pequeña, ¿no? Entonces es muy convexa, desde luego que sí. Veamos las caras proximales. Las caras proximales, porque esta cúspide, la cúspide lingual, es más pequeña, va a tener una forma de un rombo irregular, ¿sí? Una forma de un rombo irregular. El lado vestibular, ahí está. Ahora sí podemos ver esa gran inclinación de la cara vestibular hacia oclusal y lingual, ¿verdad? ¿Qué hace esta inclinación? Vamos a trazar. Vean, la prolongación del eje radicular se relaciona con la cúspide vestibular. Esa modificación hace esta inclinación, ¿sí? De tal manera que ya no ocurre con los superiores. Por ejemplo, si prolongamos el eje radicular, se relaciona con el surco, ¿no? Pero acá no, con la cúspide vestibular. El lado lingual. El lado lingual, desde luego que sí, menos convexo que la vestibular, ¿verdad? Casi orientada paralela al eje mayor, ¿no? Casi paralela. Lado oclusal. Acá muestra las dos cúspides. Vamos a trazar. Sabemos que existe gran diferencia, ya mencionamos, en 2 o 3 milímetros es menor esta cúspide lingual en relación a la vestibular. Por eso vamos a poder observar en relación a un plano horizontal el plano intercuspidio, que va a ser de 40 grados. Lo borramos de 40 grados. Además, acá vamos a poder observar en su superficie una característica que hablábamos, que simplemente se encontraba en la cara mesial de los premolares superiores, ¿sí? Que a nivel cervical, es decir, acá y medio, va a mostrar un ligero aplanamiento, ¿sí? En ambas caras. Es decir, tanto en mesial como en distal. Entonces, va a presentar ese ligero aplanamiento, esa ligera concavidad en cervical, en el tercio cervical o cérvico medio, como se quiere entenderlo, en ambas caras. Porción radicular. Cuando hablamos de la porción radicular, acá vamos a observar que a la sección, si hacemos un corte, ya no va a ser elipsoidal, sino es ovoidal. ¿Sí? Es ovoidal. Pueden presentar canales radiculares, sí, pero menos marcados, ¿sí? Una característica acá vamos a observar que en el lado mesiolingual va a existir una hendidura como si hubiese sufrido una giroversión, ¿sí? Entonces, esa característica vamos a poder observar acá en su porción radicular. Relación coronoradicular. Ya sabemos, a ver, vamos a trazar. Denme un momentito, por favor. Acá está el eje coronal visto de frente, el eje coronal, radicular, perdón, visto de frente. De la misma manera a una visión proximal. A una visión frontal sabemos que todos los dientes van a presentar esta inclinación. De la raíz hacia distal. Pero acá ocurre un cambio.
A una visión proximal podemos observar que existe inclinación del eje coronal hacia oclusal y lingual, ¿verdad? Y podemos decir que esta inclinación es de 160 grados aproximadamente. Ok, lo borramos. Permítame, por favor. Ok. Vayamos con el segundo premolar inferior. Sabemos que va a tener ciertas características que son similares al primer premolar inferior, ¿sí? Pero vamos a ver esas diferencias que existen. ¿Cuándo aparece en cavidad bucal? Un año después, es decir, 10 a 11 años, ese es el rango que le damos. Ya saben, 3 años después termina su apicoformación. Diámetros transversales de la misma manera, vean, el vestíbulo lingual predomina, levemente, pero predomina, ¿no? Oclusión, o con qué piezas entra en relación. Acá está nuestra pieza, el segundo premolar inferior del lado derecho, por esta 4 o 5, ¿no? Entra en relación con la mitad distal del primer premolar y la mitad mesial del segundo premolar superior. De la misma manera, vemos acá los diámetros transversales, que existe predominio del vestíbulo lingual, sabemos que va a reemplazar al segundo molar temporario. Vayamos con su porción coronaria. Vamos primero con la cara oclusal. La cara oclusal, acá ya no va a presentar la forma ovoidea como en el primero, sino va a tener la forma pentagonal. ¿Sí? Va a presentar esa forma pentagonal. Acá, Aprile hace una clasificación de la cara oclusal en de los segundos premolares inferiores. Y establece lo siguiente, que en la cara oclusal, los segundos premolares inferiores pueden presentar o pueden ser bicuspidios, tricuspidios o tetracuspidios. ¿Sí? Es decir, que en su superficie no simplemente va a presentar una forma, sino va a presentar varias formas. Y no solo eso, ¿no? Dentro de los bicuspidios va a haber un subtipo 1, subtipo 2, subtipo 3, subtipo 4. ¿Sí? Entonces, veamos. Primero, entonces, vamos con los bicuspidios. ¿Sí? Que tienen aquellos que tienen dos cúspides, ¿sí? Aquellos que tienen dos cúspides. Vean, una, dos, una, dos, una, dos, una, dos cúspides. No tienen más estas, ¿sí? Veamos las diferencias. Veamos primero con el subtipo 1. Esta. El surco tiene la forma de una H, ¿sí? El surco tiene una forma de una H. Este surco va a ser profundo y generalmente se encuentra desplazado al centro, es decir, que está equidistante de los vértices de ambas cúspides. Puede admitir este subtipo surcos accesorios, ¿sí? Más adelante les explico la presentación, la frecuencia de presentación. Ya tenemos una característica acá. El subtipo 2, si lo comparamos con el subtipo 1, existe diferencia, ¿sí? La mayor diferencia es que este surco que divide ambas cúspides es cóncavo hacia vestibular. Acá es vestibular, es cóncavo hacia vestibular, ¿no? Entonces, después el surco es profundo, puede presentar surcos accesorios, etcétera, son similares, pero la disposición del surco es lo que varía, ¿no? El subtipo 3. El subtipo 3 nos recuerda levemente a lo que es el primer premolar. ¿Qué característica tiene? Existe un puente de esmalte interpuesto entre ambos, ¿verdad? Entonces, esa característica va a presentar acá. El subtipo 4. El subtipo 4, ¿qué ocurre? Que esta cúspide, la cúspide lingual, está fusionada, se fusione al reborde marginal mesial, ¿sí? Y este reborde marginal distal adquiere mayor tamaño.
Entonces, subtipo 1, subtipo 2, subtipo 3, subtipo 4 de los bicuspidios tienen diferencia. También ha hecho un estudio sobre su frecuencia de presentación. El subtipo 1 tiene un 23% de presentación, el subtipo 2 tiene un 18%, subtipo 3 tiene 15% y subtipo 4 tiene 20%. Esos son los bicuspidios. Vayamos con los tricuspidios. Los tricuspidios, acá ven, o sea, son aquellos que tienen 3 cúspides, ¿verdad? El orden decreciente de estas cúspides, ¿cuál es? Primero la vestibular, la mesiolingual y por último la distolingual. ¿Qué características va a presentar? Surco en forma de Y. Sus surcos en forma de Y, ¿no? Y eso está manifiesto acá, ¿verdad? Entonces, esta fosita está levemente desplazada hacia el lado distal, por eso esta cúspide también es la más pequeña, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la forma tricuspidia que tiene también un 23% de frecuencia. Los tetracuspidios, ven acá, se asemeja a esta forma tricuspidia, pero existe adición de un surco que puede dividir o separar ya sea la cúspide mesiolingual o la distolingual, indistintamente. Entonces, ahí tenemos la forma tetracuspidia. Y la forma tetracuspidia es más rara encontrar, que su frecuencia de presentación es 1%. ¿Ok? Entonces, hemos visto acá que pueden ser bicuspidios, tricuspidios o tetracuspidios. De los bicuspidios, aparte, puede haber un subtipo 1, subtipo 2, subtipo 3, subtipo 4. Cara vestibular. La cara vestibular, de la misma manera, tiene la forma pentagonal, similar como vimos en el primero, ¿verdad? Características similares. Acá va a existir una variación. La cara lingual, ¿sí? Cuando presenta la forma bicuspidia, acá va a ser pentagonal, porque se supone que va a haber 2 cúspides. Pero cuando presenta la forma tricuspidia o tetracuspidia, vean, la forma varía, ya no es pentagonal, sino ya va a ser trapezoidal. ¿Sí? Esa diferencia va a existir en la cara lingual. Similares características que en el primer premolar. Caras proximales. Las caras proximales, acá, esta cúspide ya ha incrementado de tamaño, ¿verdad? Entonces la forma que presenta ya no va a ser un rombo irregular, sino va a ser la forma romboidal. Ya tiene la forma de un rombo, ¿no? ¿Existe diferencia entre ambas cúspides? Sí, existe diferencia, pero ya no es tanta, ya no es tan marcada como vimos en el primero. Acá vamos a dibujar un plano intercuspidio, ¿no? Ya no existe tanto esa diferencia, ¿verdad? Ya no existe mucho, ¿no? Entonces, el plano intercuspidio en relación a un plano horizontal va a ser de 15 grados, ¿sí? Vean, esa inclinación de la cara vestibular hacia oclusal y hacia lingual se mantiene, ¿verdad? Entonces, guarda similares características. Y ese aplanamiento, esa ligera concavidad que mencionamos en cervical, en el tercio cervical y medio, también acá está presente, tanto el mesial y el distal. Porción radicular. Acá vamos a poder observar similares características al primer premolar, ¿sí? Los canales radiculares, desde luego que sí, menos marcados, ya dijimos eso, ¿no? Y vamos a trazar de la misma manera la relación corno-radicular. Ya sabemos que a una porción, que a una visión frontal existe inclinación del eje radicular hacia el lado distal, ¿no? Y a una visión proximal existe inclinación del eje coronal hacia el lingual. Aproximadamente 160 grados. Eso es lo que mencionamos
cuando vimos la porción radicular del primer premolar, ¿verdad? Entonces, guarda esa diferencia. Vamos a ver ahora diferencias entre premolares superiores e inferiores. Primero, veamos el tamaño. El tamaño. Primer premolar superior, segundo premolar superior, primer premolar inferior, segundo premolar inferior, ¿no? Podemos decir que superan los superiores a los inferiores, ¿verdad? Son de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque este diámetro, el vestíbulo palatino acá, es mayor que el vestíbulo lingual acá, ¿no? Por eso existe ese predominio en relación al tamaño. La misma gráfica nos sirve para ver la otra diferencia, que es la forma de la cara oclusal. Ustedes saben, primero superior, pentagonal. Segundo superior, pentagonal. Primero inferior, ovoidal. Acá, no hay acá sí hay diferencia. Y segundo inferior, hemos dicho, pentagonal. Pero vean esta forma pentagonal comparando a estas, ¿no? Acá, la forma pentagonal del segundo premolar inferior presenta sus diámetros más equilibrados y no así como en los superiores, que tiene un predominio en sentido vestíbulo palatino. Muy alargada esa forma pentagonal, ¿verdad? Entonces, también existe diferencia en la forma de la cara oclusal. Posición de las fosas, ¿sí? Es decir, acá encontramos dos fosas, acá encontramos dos fosas, acá podemos encontrar, y de la misma manera, fosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los superiores, estas fosas se encuentran al mismo nivel, ¿no? Acá está la fosa distal, acá está la fosa vesial. De la misma manera están ahí ubicadas, ¿no? Al mismo nivel. Pero cosa que difiere con los premolares inferiores. Recordemos que en el primer premolar inferior decíamos, esta es la cara oclusal del primer premolar inferior, que esta fosa, la fosa distal en relación a la mesial, es más amplia, se encuentra en un plano más inferior y se encuentra más desplazada hacia el lado lingual. O sea, no existe igualdad entre estas fosas, ¿verdad? ¿Y qué decir en el segundo premolar? Tal vez acá puede ser equivalentes, pero en el resto existe variación, ¿no? Y hasta puede presentar una fosa principal, etcétera, ¿verdad? Entonces, no existe igualdad con los superiores, existe diferencia. Surcos. Acá vemos los superiores. Los surcos generalmente en el superior son más rectos. Por más que sea uno corto y el otro más extenso, van a ser rectos, ¿no? Y podemos decir perpendiculares al eje mayor de esta cara. Vean, el eje mayor de esta cara está marcado con verde, ¿no? Y los surcos de rojo. Entonces, son perpendiculares al eje mayor de esta cara, ¿verdad? Y acá, en los premolares inferiores, estos surcos, a diferencia de los superiores, pueden ser curvos, incompletos, porque recordemos que están interrumpidos por un puente de esmalte. Acá puede presentar diversos surcos en forma de Y, etcétera, ¿verdad? Entonces, existe diferencia también. Otra diferencia, oblicuidades y convexidades de las caras libres. La cara más oblicua y más convexa en los superiores, en los premolares superiores, va a ser esta, la palatina. Pero en los premolares inferiores va a ser la vestibular. Recordando que los premolares inferiores tienen esa gran inclinación hacia oclusal y lingual de la cara vestibular. Por eso existe esa inclinación. Plano oclusal. También vamos a poder diferenciarlos, ¿sí? Premolares superiores, premolares inferiores. El primero premolar en relación a una horizontal, el plano intercuspidio, es de 10 grados. En el segundo, ambas cúspides tienen la misma longitud, el plano intercuspidio es 0 grados. En el primero, inferior, existe gran diferencia entre el tamaño cuspidio, por eso el plano intercuspidio es de 40 grados. En el segundo, no existe tanta diferencia. El plano intercuspidio es de 15
grados, ¿verdad? Entonces, podemos diferenciar también de esa manera los premolares superiores de los premolares inferiores. Superficies proximales. ¿Qué diferencia vamos a poder observar? En los premolares superiores decíamos que va a haber una ligera concavidad, un ligero aplanamiento en cervical, en el tercio medio, desde luego que sí, en la cara mesial. La cara distal totalmente convexa. En los premolares inferiores, esa ligera concavidad, ligero aplanamiento, se encuentra tanto en mesial como en distal, es decir, en ambas caras. Otra diferencia, porción radicular, ¿no? En los superiores dijimos que a la sección va a ser elipsoidal. Y en los inferiores ya no es tanto ese predominio del diámetro vestibulolingual. Entonces, a la sección es ovoidea. ¿Sí? Entonces, existe esa diferencia entre superior e inferior. Relación corono-radicular. Vamos a trazar nuevamente, pero vamos a comparar. A una visión frontal, tanto superiores como inferiores coinciden, ¿no? Ambos su eje radicular lo tienen inclinado hacia el lado distal por el proceso eruptivo, ¿verdad? Entonces, existe igualdad en eso. La diferencia radica a una visión frontal. Digo, proximal, perdón. Esa es la diferencia, ¿verdad? En los superiores, a una visión proximal, existe relación de ejes, ¿sí? Aparte, la prolongación del eje radicular se relaciona con el surco, ¿verdad? Y en los premolares inferiores, el eje coronal tiene una inclinación hacia oclusal y lingual aproximadamente de 160 grados, como mencionábamos anteriormente. Con eso hemos visto lo que son los premolares inferiores y además las diferencias que presentan entre superiores e inferiores.